Bien, en este ejemplo nos piden calcular la conexión en paralelo de pilas para ver si la corriente, la temperatura, la resistencia o el voltaje es lo que cambia. Yo aquí descartaría la resistencia. Aunque sí tiene una resistencia una pila, resulta ser que esta es la que nos está proporcionando la corriente y el voltaje. Entonces no queremos analizar jamás en una pila la resistencia. Entonces esta ya de plano la tacharía la resistencia. Eh, Voy a optar por la corriente eléctrica y por el voltaje, porque si bien la temperatura pudiera aumentar o disminuir en una pila, eso depende de el tipo de conexión que tuviéramos al final, es decir, si la tengo en circuito corto o en circuito abierto o conectada a una resistencia o a algún otro aparato. Entonces vamos a ver, si tenemos aquí una primera pila, esta es una primera pila, aquí tiene su positivo y su negativo, y obviamente se conecta a otra segunda pila, esto es en paralelo, entonces aquí conecto también el negativo con el positivo de la pila, y después vamos a pintar otra pila más, para tener una buena referencia. Aquí tenemos otra pila más, y no importa cuántas conecte, no importa cuántas conecte en paralelo, este es más, este es menos, aquí tenemos nuestro circuito. Entonces al final aquí en este punto y en este punto, ¿qué es lo que podemos ver? Si que digamos se conecta a una resistencia de prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentiría la resistencia? Entonces, em, bueno, vamos a ver para lo que es el voltaje primero. Si ustedes se fijan, el voltaje es el mismo porque este nodo se refleja en este y obviamente en este punto, sería como este nodo también, ¿no? Para tenerlo así como en la misma línea. O sea, todo el positivo se ve reflejado aquí, aquí hay un positivo. Y todo el negativo se ve reflejado acá. Y no hay una suma de voltajes. El voltaje que se ve aquí en la pila 1, que es el voltaje de la pila 2, que es el voltaje de la pila 3. Claro, no nos dicen si los voltajes son distintos, pero sí lo vamos a suponer, porque si no tendríamos que hacer otro tipo de ejercicio. Bueno, entonces el voltaje no cambia, el voltaje se ve exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia entonces? Lo que cambia es la corriente. Si nosotros vemos aquí la corriente de la pila 1, esta la vamos a llamar I1, y bueno, cuando sale de la primera pila, llega aquí al nodo donde está la segunda pila, y esta tiene una corriente I2. Entonces cuando salen de ese nodo es la suma de las dos corrientes, I1 más I2. Aquí está. Mientras tanto de la pila 3 hay una corriente 3. Por lo tanto, cuando llega a este nodo y sale de este nodo hay una suma de tres corrientes, I1 más I2 más I3. Entonces realmente, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es la corriente, y de hecho, si lo tenemos así conectado todos positivos, y en positivo con positivo y negativo con negativo, se suman las corrientes, se suman las corrientes. Entonces, la conexión en paralelo de pilas nos ayuda a aumentar, y el resultado correcto es la corriente eléctrica, no el voltaje no cambia. Ahora bien, si les decía, si bien la temperatura de las pilas pudiera llegar a aumentar, si yo hago un circuito corto, es decir, coloco un cable aquí, y entonces ahí sí pudiera aumentar la temperatura de las pilas. Pero realmente, si yo quito y nada más dejo la pura resistencia, eh, la resistencia va a empezar a sentir más corriente y más corriente y más corriente. Al sentir más corriente o al sentir más voltaje, lo que sí pudiera aumentar es la temperatura de la resistencia. Entonces, por eso descartamos lo de la temperatura. Esta no nos conviene.